Alituta Mashikuna, buenas noches con todos. Qué gusto tenerles nuevamente en esta segunda clase de Quichua Inicial, nuestro curso gratuito ofrecido por quichua.net. En el momento ya tenemos en suma 461 participantes, estudiantes. Y también en Facebook ya estamos con 614 y subiendo. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Vamos a ir empezando. Ok, empezamos el día de hoy, nuestra segunda clase. Alishamushka Kapaichi, bienvenidos y welcome a todos. Tenemos también entendido que algunos hablantes de la lengua inglesa también se encuentran acá, así que welcome to everybody. Nos hemos visto forzados normalmente cuando tenemos nuestras aulas de 30 alumnos. No es necesario poner ciertas reglas, pero en la primera clase, por la cantidad de alumnos, había uno que otro desadaptado que lastimosamente no hizo que la clase se pueda escuchar adecuadamente, por un lado, y luego también parece que habían niños que estaban rayando en la pizarra y bueno, eso está solucionado en este momento. Todos los micrófonos están apagados y únicamente los que quieran participar, por favor, levantar la mano para activar el micrófono y que todos puedan participar. También creo que es bueno explicar que nosotros hemos optado por esta opción de Zoom en la que podemos compartir video y audio entre todos, porque estamos en una clase de idiomas. Y ahí es importante, es indispensable la interrelación entre el alumno y el estudiante. Nos interesa saber cómo está pronunciando, nos interesa saber si está comprendiendo todos los conceptos gramaticales y otros de la lengua, y es indispensable la interrelación. Si no hubiéramos hecho únicamente un webinar que tiene espacio para más personas, pero es unidireccional y no hubiera habido la participación que tenemos y que nos gustaría también continuar para que puedan participar y que podamos ir aprendiendo adecuadamente. Entonces, por eso es que nosotros hemos optado por esta opción que tiene un límite de 500 participantes. Y ahí también se puede ampliar también a 1000 participantes, pero hay que pagar adicionalmente. Si alguien desea apoyar, pues nos escriben por interno en nuestro grupo de Telegram y pudiéramos ampliar de 500 a 1000. Todos quieren estar en Zoom, y yo entiendo eso, es el espacio para poder compartir, para poder trabajar mejor la enseñanza de la lengua. Así que si hay personas que pudieran apoyar, pues con mucho gusto. Nos escriben por interno y les damos los datos para que puedan
compartir con nosotros que puedan ayudar para tener más personas en esta clase compartiendo. También es no jugar con la pizarra cuando se comparte la pantalla, pero también ya tenemos una opción también de poder bloquear. Entonces ya no habrá lo mismo que la primera clase, que lastimosamente habían personas que estaban molestando en la pantalla, pero esta vez ya está solucionado el problema. Lo mencionado también, levantar la mano para participar. Estaremos atentos para que los que deseen participar, pues con mucho gusto que lo puedan hacer. Otra cosa también es no usar el chat de Zoom. No estamos revisando el chat de Zoom, entonces cualquier cosa que escriban ahí, nadie lo va a ver. Entonces, para eso está Telegram. Para eso es el chat de Telegram que en este momento acabamos de pasar de los 4,000 miembros, 4,000 estudiantes que estamos en este curso. Entonces, y van subiendo también, pero quería mencionarles. Entonces, todas las preguntas, por favor, hacerlas por Telegram. El momento de las preguntas en la primera clase, nosotros lo hicimos únicamente con Zoom. Pero esta vez vamos a dividirlo. La mitad de tiempo de la media hora que corresponde a las preguntas, la mitad lo haremos en Zoom y la mitad recogeremos preguntas de Telegram, para que así también haya la interacción correspondiente. En Facebook igual también tenemos personas que nos están ayudando, pero preferiblemente los comentarios, las preguntas, hacerlos en Telegram, que es de donde estaremos respondiendo. Únicamente responderemos, repito, Zoom y Telegram en este momento. Igualmente, que las preguntas sean relacionadas con la clase, por favor. Podemos hablar de lingüística avanzada y todas algunas otras estudios que existen dentro de la lengua, pero ahorita estamos en quichua básico, entonces quichua inicial. Y hay que entender, sí, lastimosamente aquí estamos mezclados todos. Nos hubiera encantado poder dividir los cursos y que cada uno tenga el nivel correspondiente. Pero lastimosamente no es la situación y están todos aquí mezclados. Hay la mayoría, lo que habíamos visto en la clase inicial, casi el 80% son personas que no conocen nada de quichua. Y para ellos está justamente pensado este curso. Los que están en los diferentes niveles y tienen otro tipo de dudas y todo lo demás, favor hacerlas por Telegram. Estamos también dando horas, como el día de ayer. Ayer hicimos también respuestas en el chat de Telegram, una hora de 8 a 9. Y así también lo seguiremos haciendo los otros días para que no queden preguntas sueltas. Y si alguien tiene otro tipo de pregunta que no sea relacionada a la clase, pues a lo mejor se lo podría hacer en ese espacio. Pero las preguntas que hoy abramos a todos los estudiantes, por favor, que sean relacionadas a la clase para reforzar lo que estamos aprendiendo y no desviarnos, ¿no? Porque hubieron algunas preguntas que completamente desviaron del tema en el que estábamos tratando y no se trata de eso. Entonces, esa recomendación se los hace. Y finalmente también, en casa, repasar lo estudiado, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo son dando conocimientos básicos, nociones básicas de la lengua quichua, pero el aprendizaje de una lengua requiere de dedicación, requiere de tiempo. No se puede aprender en 2, 3 horas o en 18 horas. Nosotros tendremos conocimientos básicos, por supuesto, pero para aprender una lengua es necesario una educación coordinada, organizada y adecuada con los diferentes niveles que implica
para aprender una lengua. Entonces, todo lo que estamos nosotros aprendiendo, el libro, que lo puedan repasar, me encantó la vez pasada también cómo se lo estaba haciendo en familia, entonces es mucho más fácil también. Hoy día haremos diálogos también, entonces eso se puede hacer en familia y para que vayan aprendiendo las palabras del vocabulario que en cada una de las clases las vamos sacando. Listo, entonces, las reglas del curso son las mencionadas hasta el momento. Y por el momento parece que ya no hay ruidos tampoco de micrófonos y tampoco tenemos personas que estén rayando en la pantalla y con eso creo que por lo menos un par de problemas están solucionados. Vamos directamente, repaso de la clase anterior. La clase anterior vimos el capítulo 1 que correspondía al alfabeto quichua. En quichua, alfabeto se dice yica. ¿Sí? Como llave, viene yica. Mayoritariamente, han habido algunas preguntas en el chat de Telegram de la pronunciación de la L, ¿no? En el dialecto, en la variante lingüística del quichua del norte, en la que nosotros estamos, mayoritariamente o casi siempre la L, la ya, se pronuncia como llave, como la llave, ¿no? Entonces, eso es importante también que lo vayan entendiendo. Pues vamos con esto. Empecemos con alguien que nos pueda ayudar con la cantidad de letras o grafías, porque eso también se dice, ¿qué son grafías? Sí, son letras nada más que se les dice así. Entonces, consonantes y vocales hacen las grafías y vamos a ir repasando cada una de las grafías del alfabeto quichua. Alguien que nos ayude, por favor, que quiera participar, que levante la mano para poder. Bien, aquí hay 20 y algo que quieren participar. Veamos por acá. Empecemos con Paola Maldonado. Ahorita ya le estoy activando el audio. Paola, por favor. Buenas Ayúdanos. noches. Sí, tenemos en el abecedario 3 vocales y 17 consonantes. Total ¿Cuáles son? 20. Son A, I, U, Cha, Ja, Ka, La, Ya, Ma, Na, Ña, Pa, Ra, Sa, Sha, Ta, Sa, Wa, Ya y Sa. Muy bien, gracias, Paola. ¿Alguien más, por favor? A ver, ahora vamos con Pablo Maya. Pablo, ¿estás ahí? No, parece que no está. Sonia no Profe, tiene aló, audio, sí. entonces. ¿Sí está? Sí, profe. Dale, Pablo. Entonces, ayúdanos nuevamente. Empecemos el alfabeto quichua. ¿Cómo está compuesto? Ya, buenas noches con todos. Son 3 vocales, 17 consonantes, en total 20. Y la pronunciación, como estoy en el nivel básico, más o menos es así. A, I, U, Cha, A, Ka, La, Sha, Ma, Na, Ña, Pa, Ra, Sa, Sha, Ta, Sa, Wa, Ya y Za.
Faltan 3 más. Leí absolutamente todas las que dicen en el libro, profe. Ok, listo. Ahí también la R, para aclarar también la pronunciación, Ya, cuando está al inicio la R de una palabra, suena entre la R y la R, como rinri, como ruku. No es necesariamente la R de perro, es rinri y es ruku, ¿sí? Y ahí también se puede entender por qué es nuestro acento de la gente de la sierra. Nosotros decimos, cerrar la puerta, ve, vendrás para acá, ve. Es justamente por la convivencia de las dos lenguas, del quichua y el castellano ha cogido ese acento del quichua que convivimos acá. A diferencia de la costa, que no se habla el quichua, entonces ahí dicen puerta, ¿sí? Entonces, únicamente para que vayan entendiendo también de por qué a nosotros nos dicen, ya está hablando el serrano B. Es que justamente es porque hemos convivido con el quichua por algo más de 500 años. Ok, entonces creo que está claro el tema del alfabeto y la pronunciación también es fácil, es sencilla y podemos continuar. Ahora vamos con algunas palabras con cada una de las letras del alfabeto. A ver quién nos puede ayudar. Veamos por acá. Aquí hay alguien. Yadira Jiménez, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, profe. Vamos con Shimikuna. Atashpam, Chimpam, Hampatu, Ishkai, Illa, Lulun, Yakta, Maki, Nina, Ñuñu, Pungu, Runa, Sisa, Shunku, Tuta, Sala, Urku y Wauki, Yachay, Yachaco y Sam. Sí, gracias, Yadira. También un poco ahí para corregir, justamente en la enseñanza de lenguas es importante corregir cuando no se está haciendo lo adecuado, ¿no? Yadira nos decía que Yachaj, les había mencionado que las palabras quichuas son graves. Es Yachaj. Lo mismo que dicen Yachay, la universidad que está aquí en Imbabura no es Yachay, es Yachay. ¿Sí? Correctamente pronunciado. Y aquí también mencionaba Yadira Ishkai, es Ishkai. ¿Sí? El acento va en la penúltima sílaba. Alguien también preguntaba, aprovecho también en Telegram, ¿y dónde pongo la tilde? No hay tildes en quichua. ¿Sí? Están viendo que es mucho más fácil el quichua, ¿no? Las reglas que nosotros tenemos son mucho más fáciles de comprender, a diferencia de otras lenguas que sí son algo complicadas. Vamos nuevamente ahora con quién está por acá, abajo, 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 alguien que levantó la mano por acá. Ana Sarmiento. ¿No? ¿Nos ayudas, por favor, Ana? Sí, aquí estoy. Dale. Las palabras con cada una de las letras. Ya. Atalpa, gallina. Chimpa, trenza. Jampatu, sapo. Ishkai, 2. Ishkai, perdón. Quilla, Ana luna. Sarmiento. Ishkai. Acabo de mencionar eso. No es Ishkai, es Ishkai. El acento va en la penúltima sílaba. Listo. Ishkai, 2. Exactamente, bien, gracias. Quilla, luna. Lulun, huevos. Lulun, Yacta, no es Lulun. 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 Lulun, huevos. Exactamente. Yacta, ciudad.
Maki, mano. Nina, fuego. Ñuñu, leche. Punku, puerta. Runa, persona. Sisa, flor. Shunku, corazón. Tuta, noche. Sala, delgado. Urku, montaña. Wauki, hermano. Yachak, sabio. Sampu, calabaza. Muy bien, muchas gracias. Y Gracias. vamos ahora, el último también, que nos vaya por acá, a ver quién nos puede ayudar. Pero vamos. Aquí hay personas que están levantando la mano y únicamente tienen video y no tienen audio. Sí, algunos. Vamos con Víctor San Pedro. Si nos ayudas, por favor, las palabras con cada una de las letras. Víctor. No, no está ahí. Pues entonces vamos con Víctor Hugo Romero. Sí, profe, buenas noches. Hola, Víctor, buenas noches. Alituta. Bueno, perdido un poquito, estaba buscando recién la esta. El vocabulario de lo que vimos en la clase anterior fue ñuño, leche, atalpa, gallina, wauki, Sí. hermano, sapo o rana, Ajá. Víctor. Parece que Víctor tiene problemas con su conexión. Entonces vamos ahora con Tania Carrasco. Buenas noches, profe. Hola, Tania. Bueno, las palabras es atashpa. Acércate al micrófono, por favor, que no te escuchamos. Ahí. ¿Me escucha? Bueno, dale. No se escucha, pero apenitas se escucha. Atashpa, gallina. Chimpa, prensa. Campatu, sapo. Ishkai, 2. Quilla, luna. Lulun, huevo. Yacta, ciudad. Maki, mano. Nina, fuego. Ñuño, leche. Punku, puerta. Runa, persona. Sisa, flor. Shunku, corazón. Tuta, noche. Sala, delgado. Urco, montaña. Wauki, hermano. Yachak, sabio. Sampu, calabaza. Listo, muchas gracias. Sigamos, seguramente hicieron también el ejercicio que les habíamos pedido de completar el dibujo del perrito con las líneas y para que tengamos el orden que quedarían al final el alfabeto quichua. Espero que lo hayan realizado. Luego también teníamos la tarea de cortar cada una de las letras del alfabeto y también pegarlas en el orden correspondiente. Aquí estoy viendo a Carolina Montero que nos está mostrando que ha hecho la tarea, así que muy bien, felicidades, buenas estudiantes, así da gusto. Luego también es un ejercicio de únicamente de entrelazar las mayúsculas con las minúsculas y así que mejor eso pasamos, como lo habíamos obviado.
Y ahora vamos con la siguiente parte también. Más vocabulario para que ya vayamos poco a poco comprendiendo, que vayamos teniendo ya un poquito de léxico en el quichua para luego ya entrar con todo lo que ya es verbos, conjugación y todo lo demás. Pero para eso necesitamos ir memorizando, ir aprendiendo estas palabras. Entonces, a ver, ¿quién nos puede ayudar? Veamos aquí. Hay Valentín Ambudubi, perdón, que a lo mejor lo estoy pronunciando mal. Se perdió. Es Ambuludé. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, ayúdanos por favor entonces, pronunciando cada una de las palabras que tenemos aquí. Estamos en la página 21 del libro. La verdad es la primera clase que estoy y aún no tengo el texto. Ok, pues vamos con alguien más. Estefi Calixto. Ayituta. Alituta Estefi, por favor, ayúdanos. Aicha carne, chuchi pollo, hatun grande, inti Hatun, sol. perdón. Hatun. Hatun. Hatun grande, inti sol. Camu libro, lulun huevo, yuyu tierno, maki mano, nina fuego, ñuñu leche, puncha día, rasu nevado, sapi raíz, shimi boca, tuta noche, uma cabeza, guara pantalón, yuyay oración. Muy bien, muchas gracias. Veamos quién más nos puede ayudar aquí. Tajini Hidalgo, por favor. ¿Está ahí, Tajini? Vamos con Supay Titusunta. Supay. Aló. Ari Supay. Sí, ya, Alituta. A ver, empiezo. Aicha carne, chuchi pollo, hatun grande, inti sol, camu libro, lulun huevo, yuyu tierno, maki mano, nina fuego, ñuñu leche, puncha día, raso nevado, sapi raíz, shimi boca, tuta noche, uma cabeza, guara pantalón, yuyay oración. Muchas gracias. Aquí también recalcar que la pronunciación también de puncha, también en la sierra decimos como la elie, de punja. Por eso hay muchos que se confunden al escribir porque dice punja, pero es puncha como se escribe, ¿sí? Entonces hay otra forma también de pronunciarlo. La siguiente parte, a ver quién nos puede ayudar. Estaría por aquí Sofía Gualán. ¿Se fue? Sofía. Buenas noches. Sí, Alituta. Alituta, Sofía. Por favor, ayúdanos con la parte que es conteste a las siguientes preguntas. ¿Cuántas consonantes y cuántas vocales tenemos en el quichua? Son 17 consonantes y 3 vocales. ¿Cuáles son? Son las vocales A y U, consonantes cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, sa, gua, ya, sa. Muy bien. La C, la Q y la G en quichua son reemplazados por la letra K. Muy bien.
La D es reemplazada por la letra T. T de Tomás. La B grande, la B pequeña y la F son reemplazadas por la letra T. P. Muy bien. Una consulta, digamos en la escritura, ¿cómo aprendemos a diferenciar qué letra estamos reemplazando en la pronunciación? Depende de la variante lingüística. Yo puedo decirte lo que hacemos aquí en el norte. Podríamos, y eso si lo puedes poner en el Telegram, lo puedo para que todos puedan estar al tanto de eso, pero depende de la variedad lingüística. Ok, gracias. ¿Cuáles son los géneros femenino y masculino en quichua? No me acuerdo. Ok, en quichua no tenemos género. No habíamos visto eso la última vez. Exactamente, no habíamos visto esto, pero les voy explicando. En quichua, el género se lo realiza añadiendo las palabras hombre, que es cari, o warmi. En sí, las palabras no tienen género. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si vamos a hacer alcu, quiere decir perro, y no dice si es perra o es perro. Simplemente es perro, es alcu. Si queremos decir que es un perro macho, es cari alcu. Pero si queremos decir que es una perra hembra, lo que decimos es warmi alcu. ¿Sí? Esa es la forma de que usamos el género en quichua. Y eso también, en el quichua, el género también existe en las montañas. Por ejemplo, aquí tengo frente a mí el Imbabura, es hombre. Y a la izquierda está la Mama Cotacachi, es femenina. Y hay leyendas que justamente los dos se aman y en las noches de tormenta es porque los dos están juntos. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el agua, quiero decir con las vertientes. También hay vertientes que son masculinas y hay vertientes que son femeninas. Hay piedras que son masculinas y hay piedras que son femeninas. ¿Sí? Entonces, el género en quichua se aplica a casi todos los seres vivos y no vivos también. Entonces, eso es bueno saberlo. Pero lo que estaba en este caso, para darle género a un animal, a una cosa, añadimos las palabras cari o warmi. Vamos a hacer otro ejercicio aquí. Por ejemplo, si queremos decir gato, o hagamos de las que ya sabemos, jampatu. ¿Qué era jampato? Sapo. Rana, sapo. Entonces, si es que nosotros estuviéramos refiriéndonos a una rana que es macho, debería ser cari jampatu. Si estamos refiriéndonos a una rana, a un sapo, que es mujer femenina, se usa warmi jampatu. ¿Sí? Únicamente pongo el guión para mostrar, para diferenciar. No se pone el guión, pero simplemente para que diferencie las dos palabras es lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces,
También en Telegram me están preguntando, en el caso de la explicación que dio ayer sobre abuelo y abuela, se puede decir que también hay una pequeña excepción, pero también, no, es que hay nombres específicos para el abuelo y la abuela. Entonces, en ese caso, no iría de esa manera. Ok, entonces, está comprendido el tema de género, ¿no? Está explicado el tema de género. Añadimos Kari en todo lo que es masculino y añadimos Warmi en todo lo que es femenino. Incluso animales, vertientes, montañas, plantas, para nosotros tienen género. Sigamos. Y creo que, a ver, sí. ¿Alguien más que nos ayude con esta lámina para reconocer la palabra con la imagen? Aquí tenemos gente que nos están ayudando, levantando la mano. Víctor Chocho, ayúdanos, por favor. Hola, Víctor. Víctor. ¿No? Pues vamos ahora con Wendy Palma. Uy. Hello. Hello, Wendy. Ayúdanos, por favor. Estamos en la página 22 y hay que unir la palabra con la imagen que corresponde. Ok. Ñuño, leche. Ajá. Atalpa, gallina. Wauki, hermano. Ajá. Jampatu, rana. Maki, mano. Urku, montaña. Y runa, persona. Muy bien. Vamos con alguien más que nos ayuden por acá. Javier Maza, por favor. Javier. Sí. Ñuñu, leche. Atalpa, gallina. Wauki, hermano. Ampatu, rana. Maki, mano. Urku, montaña. Runa, persona. Muy bien. ¿Puedes seguir de una vez la siguiente página de completar las palabras? Ya. ¿Estás ahí? Sí, la primera no recuerdo. ¿Qué es eso de ahí? ¿No es una ciudad? Yacta. Exactamente. Yacta, muy bien. La siguiente es. Tuta. Muy bien. Puerta es Punku. No recuerdo, ¿no? Sisa. Ishkai. La siguiente no recuerdo. Y la última es Chimpa. Ya, Ok, la que no te acordabas es Yachag. Yachag, sí. Ya. Y la última es Chimba. Muy bien. Y ahora sí, empezamos con la clase de hoy. Hemos tenido el repaso. Espero que
ayude a aclarar algunas dudas que existían y que vayamos ya teniendo claro el conocimiento del alfabeto, más el vocabulario que hemos creado con cada una de las letras. Antes de entrar al siguiente capítulo, me gustaría entrar también un poco sobre el quichua en sí, ¿no? El quichua es un idioma de interrelación entre los humanos, las divinidades, la naturaleza y los ancestros. Sí, lo que les mencionaba, nosotros hablamos con las montañas, nosotros hablamos con las vertientes, nosotros hablamos con el agua, nosotros hablamos con el aire, con las divinidades, ¿no? Entonces, eso es justamente el quichua. Quichua, en quichua, valga la redundancia, decimos runa shimi. Runa shimi quiere decir la lengua del ser humano, porque hay también la lengua de los animales, hay la lengua de las plantas, hay la lengua de las montañas. Entonces, runa shimi quiere decir eso justamente para nosotros. El quichua también es considerado como uno de los idiomas más diplomáticos que existen. ¿A qué se debe eso? Porque nosotros tenemos 8 pronombres personales. Se añade el de cortesía, que ya vamos a verlo también. Entonces, esa es una de las características que tenemos del quichua. Cuando estamos hablando del quichua, estamos hablando de la lengua del imperio del Tahuantinsuyo. Eso fue justamente antes de la llegada de los españoles, teníamos 1.8 millones de kilómetros. Era todo lo que constituía el sur de Colombia, todo Ecuador, todo Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Las lenguas habladas en el Tahuantinsuyo eran el quechua y siguen siendo también el quechua y el aymara, con las diferentes variantes lingüísticas que existe en todo este amplio territorio. La capital era Cusco y la población antes de la conquista, según algunas investigaciones, éramos 35 millones. Luego de la conquista quedamos en 14. Si no te digo que te sientes una silla, digo, para... Hay alguien que está con el micrófono encendido. Por favor, verificar que tengan el micrófono apagado para que no... Hay alguien que está con una niña, con un niño, por favor. Ya, muchas gracias. Los hablantes de la lengua del Imperio Inca, en el 2004 era más o menos de 8 a 10 millones y en el 2016 ya bajamos a 7.8 millones. En Ecuador somos como 600,000 nada más en el censo de 2010. Somos el 7% de la población únicamente. En Ecuador existen 14 nacionalidades y existen 13 lenguas. El quichua es uno de ellos y es de la población más grande de los pueblos originarios. La lengua más hablada de los pueblos originarios. Las 14 nacionalidades son el quichua, el shuar, el ashuar, el chachi, el épera, el guarani, el osiona, el secoya, aguá, sáchila, cofán y zápara. Y también existen 18 pueblos reconocidos. Hay muchos también que están en el proceso de reconocimiento, pero los reconocidos son únicamente 18. Esto es lo que la primera clase no les conversé, pero sí es importante también que las variantes que nosotros tenemos son 4 en el Ecuador. El quichua del norte, que implica el Imbabura y Pichincha, es donde se habla. El quichua del centro se lo habla en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. El quichua del sur está en Azuay, Cañar y Loja. El quichua amazónico en toda la Amazonía ecuatoriana. El quichua como lengua aglutinante. ¿Qué quiere decir que es una lengua aglutinante? Una lengua aglutinante es la que forma palabras uniendo raíces y morfemas. ¿Y ahora qué es un morfema? Es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical.
y no puede dividirse en unidades significativas menores. En este momento también aquí tengo el tema de los morfemas. En la página web de KichuaNet tenemos ahí los morfemas y en este momento lo estoy compartiendo en el chat de Telegram para que lo puedan estudiar y los puedan analizar. Aquí Joana nos estaba pidiendo las diapositivas. Déjeme ver qué podemos hacer. A lo mejor lo podemos exportar a un PDF para que no sea editable y posiblemente lo podamos compartir. Posiblemente. Entonces, continuamos. Los lexemas o raíz es la parte de una palabra que lleva el significado diferencial. Y ahora vamos a una práctica para que se entienda mejor. Por ejemplo, en este caso, warmi es una palabra, es una raíz, la que nos está dando el significado. Habíamos hablado del diminutivo gu. Sí, entonces, lo mismo, para que se entienda únicamente, estoy poniendo los guiones. Se escribe sin guiones, ¿sí? Que no confundan. Simplemente para visualizar la raíz y los morfemas es que lo estoy poniendo de esa manera. Entonces, warmigu es mujercita. Es el diminutivo. Y podemos también añadir otro morfema y darle otro significado. Entonces, cuna es para la pluralización. En este caso, si tenemos mujercita, pluralizado sería mujercitas. ¿Sí? Ya no es únicamente mujercita, es mujercitas. Pero ahora también vamos a añadirle otro morfema, pash, que es también, y entonces sería warmikunapash. Y eso quiere decir las mujercitas también. ¿Sí? Entonces, esta sería la palabra en sí. Warmikunapash. Y estamos uniendo 3 morfemas a una raíz y estamos generando una palabra. Eso quiere decir una lengua aglutinante. Se forma de esa manera, ¿sí? Ahora vamos a seguir con otro ejercicio más. Sisa. A mí han visto también, es flor. Sisagu, ¿qué sería? Si es del diminutivo. Florcita. Exactamente, florcita. ¿Quién dijo ahorita? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Es que son tantos y no puedo pasar uno por uno para ver quién tiene el encendido y desconcentra. Si pueden, todos por favor verificar que tienen el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Entonces, ponemos el morfema gu, el diminutivo, y tenemos florcita. Ahora vamos a pluralizar eso con el morfema cuna. En la página web que les pasé en Telegram, ahí están todos los morfemas que tenemos cada uno y cómo se usan. Entonces estaríamos hablando de florcitas. Diminutivo más pluralización. Y ahora también vamos a añadir el morfema ta, que es un artículo. Sisagukunata. ¿Sí? Y estás diciendo las florcitas. Todo eso estás diciendo únicamente con sisagukunata. Y ahora también vamos a añadir uno más, otro morfema más. El morfema pash, que habíamos visto que es también. Entonces, sisagukunatapash sería también las florecitas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir una lengua aglutinante, que vamos formando las palabras
que le vamos dando significado de acuerdo a los morfemas que nosotros tenemos. En el ciclo básico iremos viendo los más elementales y luego se van avanzando como el resto de las lenguas. Pero sí es importante que ustedes tengan claro este concepto de lengua aglutinante para que vayamos creando cada una de las palabras con las raíces que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, eso respecto a una lengua aglutinante. Y esto también es importante y básico. La estructura gramatical del quichua. En quichua nosotros tenemos sujeto, complemento, verbo. A diferencia del castellano que es sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Por eso la estructura gramatical nuestra es parecida, no es la misma, pero sí es parecida al inglés. Y por eso es que para nosotros los quichua parlantes es mucho más fácil aprender inglés. La estructura gramatical no tiene que cambiar poniendo primero el adjetivo como ocurre en el inglés. Cambiar eso en la mentalidad castellana cuesta. Nosotros como quichuas es como lo hacemos siempre y es mucho más fácil. Entonces, recordar esto. La estructura gramatical del quichua siempre es sujeto, complemento, verbo. S, C, B pequeña. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ñuca, lo voy a poner aquí en otro color. Es el sujeto. Tandata es el complemento. Y mikuni es el verbo conjugado. ¿Sí? Entonces tenemos sujeto, complemento, verbo. Ñuca es yo. Tandata quiere decir pan con el artículo al pan. Mikuni es el verbo conjugado en presente simple. Ñuca, mikuni. ¿Sí? Eso también, luego iremos ya a las conjugaciones, pero es importante que ustedes tengan presente la estructura gramatical del quichua. Vamos a hacer otro ejercicio más también aquí. Kikin es usted, justamente es el pronombre personal que usamos para hablar de usted, cuando es de personas de respeto. El de cortesía es kikin. Kikin, taitawan, papá, y el morfema wan, que quiere decir con. Entonces es kikin, taitawan, con el papá. Pugyangi. Es igual la conjugación en presente simple del verbo jugar, del verbo pugyana. Y la oración en castellano dice, usted juega con su papá. ¿Sí ven? ¿Cómo traducimos al castellano y cambia el orden? Usted juega con su papá. Pero en cambio en quichua es kikin taitawan pugyangi. Usted con el papá juega. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente siempre. La estructura gramatical del quichua, sujeto, complemento, verbo. Listo. Eso era una pequeña introducción de algunos de los temas que tenemos que ir incorporando también, no solamente al vocabulario, sí es importante también conocer algunos conceptos generales, conceptos gramaticales y conceptos lingüísticos de la lengua. Vamos a seguir ahora con los saludos. Vamos a la página 48, el capítulo 4. Luego volveremos a los números y a los colores, pero por el momento sigamos aquí.
con el capítulo 4. Napa y Cuna. Napa y Cuna quiere decir saludos. Tenemos los saludos. Y está también ahí en castellano y en quichua. Yo los voy a ir pronunciando y luego abriremos también para que nos ayuden con la pronunciación desde cada uno de los estudiantes. Imanaya quiere decir hola. También se dice imashnaya, porque viene también de la palabra imashinaya. ¿Sí? Es la contracción de imashinaya. Entonces, algunos lo dicen también imashnaya y normalmente se dice imanaya. Luego también está buenos días, que se dice alipunya. Buenas tardes, que es alichishi. Y ahí también, para que vayan viendo también un poco la traducción. Ali es bueno, bien. Chishi es tarde. Ali es bueno, bien. Punja es mañana, día. Y alituta es buenas noches. Los diálogos. No tengo aquí alguien que lo pueda hacer, pero veamos a alguien que nos ayude para hacer un diálogo. Vamos con Jimena Maza. ¿Nos ayudas, por favor? Jimena. Sí, aquí estoy. Ayúdanos, por favor. Tú vas a hacer el de la izquierda. Izquierda. Imanaya Mashi. Alipunja Mashi. Kikinka Imanaya Tak Kanki. Ajimikani. Kikinka Imashutitak Kanki. Ñukapa shutika Sachamikan. Kikinga. Ñukapak Shutika Jimena Kan. Kikinga Maimanda Takangi. Lisa Yaktamatami Kani Kikinka. Ñukaka Otavalo Yaktamandami Kani. ¿Sí? Esa es la pronunciación. Apaga el micrófono. Muchísimas gracias. Y ya vamos teniendo una mínima conversación. Vamos ya aumentando nuestro léxico y vamos justamente aprendiendo en alguna situación que nos puede ayudar el quichua. Los saludos siempre son importantes. Vamos ahora con alguien más que nos pueda ayudar. Aquí hay muchos que están levantando la mano y no tienen micrófono, lastimosamente. Javier Buestan, ¿nos ayudas, por favor? Claro, Ayipunja. Ayituta. Tú haces el de la derecha y yo hago el de la izquierda. Ya. Ayipunja Mashi. Yo empiezo. Imanaya Mashi. Ayipunja Mashi. Kikinga, Imanaya Takangi. Ayimikani. Kikinga, Imashuti Takangi. Ñukapak Shutikinka. Javier Kan Kikinka. Ñukapa Shutika Antonio Mikan. Perdón, Ñukapa Shutika Sacha Mikan. Kikinka Maimantaka Kanki. Otavalo Yaktamandami Kani. Kikinga. Cuenca Yaktamandami Kani. ¿Maimanda? ¿De qué ciudad dijiste? Cuenca. Lita. Inca. El Inca. Ok. Listo. Vamos con alguien más que nos ayude también. Aquí. Verónica Maguaña. Bananeros. O sea, ayúdanos, solo por favor. los grandes. Verónica. Entonces, esos no son productores, eso ya es sumas como esos ya son ya los. Muy pesados. Por favor,
apagar los micrófonos, revisar. Hay una persona que está conversando con alguien ahí. Si van a atender la clase, por favor atender. Si van a conversar, por favor salgan, que hay miles de personas que quieren entrar en Zoom en este momento. Así que se ruega. Si van a poner atención, se agradece. Pero si van a conversar, preferible que lo hagan en otro espacio. A ver, ayúdanos, Verónica Maguaña, por favor. Hola, Verónica. ¿No? Entonces, Vero Peña Herrera. Ay, ¿por qué no me dice a mí? Verónica Peña Herrera. Aquí. Ayúdanos, por favor. Tú haz el de la izquierda y yo hago el de la derecha. Y ahora voy a ir corrigiendo si es que hay errores, ¿sí? Vamos. Verónica, inicia, por favor. Hola. Verónica. Sí, aló. Sí, por favor, ahora te escuchamos. Bueno, parece que hay algo con Verónica que no. Vamos con Sarayana Amaguaña. Oh, shit. Sarayana. Hola. Hola, ayúdanos, por favor. Tú haz el diálogo de la izquierda y yo hago el de la derecha. Ok. Imanaya Mashi. Alipun Yamashi. Kikinga Imanayataka. Imanayatakan Kangi. Alimikani. Kikinga Imashutakan Kakangi. Imashutitak. Nuevamente, por favor. Imashutitak. Kikinga Imashutitak Kangi. Ñukapa shutika Sachamikan. Kikinga. Nyupak Shuktika Sarayanakan. Kikinga Maimanda Takangi. Estados Unidos y Yatakman Takangi. Yaktamandami Kani. Yaktamandami Kani Kikinga. Otavalo Yaktamandami Kani. Muchas gracias. Dos cosas que notar también para pasar ya este diálogo. Si ustedes notan, en el quichua no existe el signo de interrogación. En el castellano se usa al iniciar la pregunta y a terminar la pregunta. En inglés, únicamente al terminar la pregunta. En quichua existen los morfemas de preguntas. Y el tono va igualmente como pregunta. En este caso, PAC. Kikinga, la K, en este caso, denota pregunta. TAC, también preguntas. Aquí también tenemos nuevamente TAC. Esto es pregunta. Acá también hay otro TAC.
como pregunta. Kikinga, que usted. Sí, entonces, tomar en cuenta eso. Aunque esto justamente se lo hizo cuando hubo la reunión entre los hablantes de las diferentes variantes lingüísticas y llegaron a un acuerdo de cómo escribir el quichua. Es decir, ellos sacaron lo que es el quichua unificado. Y ahí, justamente, con los morfemas de preguntas, pues, vieron que no era necesario tener los signos de pregunta. Pero ya en la práctica es otra cosa. Porque si nosotros estamos chateando en quichua, y cuando estamos chateando, ya no usamos la forma formal de escribir. Sujeto, complemento, verbo. Y eso ocurre en todas las lenguas. Es más versátil. Y únicamente sabes que estás haciendo pregunta si pones el signo de interrogación. Entonces, a pesar de que la Academia de la Lengua Quichua dice que no se use el signo de pregunta que ya está en los morfemas que denotan pregunta, en algunos casos nosotros sí usamos pregunta. Así que hay que volver, como todas las lenguas están vivas, posiblemente se haga esa modificación y se incorpore el signo de pregunta en el quichua. Entonces, eso que lo tomen en cuenta. Ahora vamos con más. Vamos que nos ayuden. Zaira Carvajal, por favor. Yo no tengo. No tengo el libro. ¿No tienes el libro? No, no tengo el libro. ¿Estás en el chat de Telegram? No. Ingresa en el chat de Telegram, por favor. Y ahí están todos los libros. O si no, también puedes ir a quichua.net, la sección de libros, y de ahí puedes... ese es justamente... Lo estoy poniendo en este momento en el chat de Telegram. Por eso es importante, es indispensable que todos estemos en el chat de Telegram. Ahí están los libros, están un montón de cosas. Entonces, lo voy a poner nuevamente en el chat de Telegram. Y vamos con otra persona más. Entonces, a ver quién nos puede ayudar. Si puede apagar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Santiago Vázquez, ayúdanos, por favor. Santiago. Hola. Santiago. No. Santiago no está. Entonces vamos con... aquí hay uno que dice Sebas, pero no sé qué será. Entonces vamos con Sebastián. ¿A dónde se fue? Aquí veo uno. Acabo de activar a... Imanaya Mashi. Sebastián. Sí. ¿De dónde es tu nombre, perdón? Yo soy de Quito. Ah, porque tu nombre se escribe de otra manera y dije... de otro país posiblemente. Ok, entonces, ayúdanos con la palabra, perdón, con la página 51. Ajá. Imanaya. Hola, ¿qué tal? Ali Punjab, buenos días. Ali Chishi, buenas tardes. Ali Tuta, buenas noches.
Kikinka Imayanta Kanki. ¿Cómo está usted? Allí mi Cani. Estoy bien. Kikinka Imashutitak Kanki. ¿Cómo se llama usted? Ñukapak Shutika Sebastián Kan. Mi nombre es Sebastián. Kikinka Maiman Tatak Kanki. ¿De dónde es usted? Quito Yakta Mantami Kani. Soy de Quito. Kikinka, ¿y usted? Mashi, amigo. Muy bien. Gracias, Sebastián. Un gusto. Apaga el micrófono, por favor. Vamos ahora con Fernanda Cuasquer. Fernanda. ¿Estás ahí? Indira Aldas está con sueño ahí, abostezando. Parece que está aburrida la clase, ¿no, Indira? A ver. No está ahí. Bueno, entonces veamos a alguien más que nos pueda ayudar. Aquí hay... Vamos con Elizabeth Tesi. Elizabeth. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya, empiezo. Imanaya, hola, ¿qué tal? Ayipunya, buenos días. Ayichushi, Ayichishi, buenas tardes. Ayituta, buenas noches. Kikinga Imanayata Kanki, ¿cómo está usted? Ayemi Kani, estoy bien. Kikinga Imashutaj Kanki, ¿cómo se llama usted? Perdón. Imashutitaj. Sí, Kanki. Ñukapak Shutika Elizabeth Mi Kan. Mi nombre es Elizabeth. Kikinga Maiman Tataj Kanki. ¿De dónde es usted? Sí. Saquicilí Yactamantami Cani. Soy de Saquicilí. Kikinga. ¿Y usted? Mashi, amigo. Ok. Muy bien, muchas gracias. Algunas de las pronunciaciones también. En el sur, en el centro, se pronuncia allí. Pero también nosotros decimos ali. Si puede ser más fácil para algunos, la pronunciación es alipuncha, alichishi, alituta. Pero también es correcto ayipuncha, ayichishi, ayituta, que es el acento del, pero cualquiera que sea más fácil para ustedes, porque justamente noté que le costaba mucho decir ayi. Entonces, ali, tuta. Sí. Y también kikinga, ¿sí? Hay que ponerle también el tono de pregunta. Que no tenga el signo de pregunta no quiere decir que no pregunte. Y para eso es cambiar el tono. ¿Sí? Kikinga. Y eso ocurre en todas las lenguas. Siempre se cambia el tono. Muy bien. Y ahora vamos ya con los pronombres personales. Nos estamos alargando bastante, pero bueno. Lo dicho, los pronombres personales en quichua son 8. Ñuka, kan, que quiere decir tú. Kikin es el de cortesía, usted. Pai quiere decir él, ella. No hay para diferenciar el género, ¿sí? Recuerden de la generalización que nosotros tenemos. Pai es para él o ella. Ñukanchi es el plural de yo. Nosotros. Ñukanchi.
Y aquí también nos falta, está aquí. Kanguna quiere decir justamente ustedes. Kikinguna también es el plural de kiking. Y ahí podemos ver también justamente está kiking. Y la terminación, el morfema kuna. Estamos hablando de ustedes. Y finalmente, paikuna, ellos. Ellos. ¿Sí? Entonces, a ver, que alguien nos ayude en este momento. Les rogaría para la próxima clase en Zoom ponerse nombre y apellido, porque aquí hay un Emily que no sabes qué será y hay nombres raros que no vienen al tema. Piensen que están entrando a un aula y no puedes entrar llamándote no sé qué apodo medio raro, ¿sí? Entonces, por favor, poner para la próxima sesión con nombre y apellido. Y ahora vamos aquí también con Charlie Simbaña. Ayúdanos, por favor. Charlie, los pronombres en quichua, por favor. Ñuka, yo, can, tú, kikin, usted. Acércate el micrófono, por favor, no se escucha casi nada. Siguiente, por favor, sigue. ¿Estás ahí? Vamos con otra persona más. Aquí, a ver, Carolina Moreno. Carolina. Un beso, ese faltaba mono. Sí, dice que ya sabe. Dice que da clase de bueno, a preguntarle la abecedario. Ni ya de saber cuántas letras tiene la abecedario. Debe ser. Solo tengo 17 letras y 3 consonantes. A ver, ahora vamos con Miriam Aulestia. ¿Nos ayudas, por favor? Sí, profe. Ñuka, yo. Can, tú. Kikin, usted, el de cortesía. Pai, él o ella. Ñukanchik, nosotros. Cancuna, ustedes. Kikinkuna, ustedes en cortesía también. Y Paikuna, ellos. Muy bien, gracias. Apaga el micrófono, por favor. A ver, aquí hay mucha gente también que nos está levantando la manito para poder participar. Ya la próxima se programa de preguntas. Para que me convierta en una lección. Pero se hacen bastantes y él escoge. De 500 que hacen 20 nomás es imposible. Ok, sigamos. Aquí también hay alguien más. Miriam Morocho, ayúdanos, por favor. Los pronombres en quichua. Hola, Miriam. Miriam. No. Miriam no está, entonces vamos con Maya Males. Maya, Buenas ayúdanos, noches, por favor. profe, sí. Buenas noches. Ñuka, yo. Ajá. Can, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. Ñukanchik, nosotros. Kanguna, ustedes. Kikinkuna, ustedes.
paikuna, ellos. Gracias. Aquí Una también... pregunta. ¿Perdón? Una pregunta, tengo aquí una duda. Aquí en Cancuna se escribe con Q, ¿no es cierto? Cancuna, pero se pronuncia Canguna. ¿Cómo yo sé que tengo que pronunciar el GU o la Q? Lo mismo que lo dicho anteriormente, depende de la variedad lingüística. Nosotros en el norte Lo mismo decimos con Canguna, Lali. Ya. pero Ya, en el centro dicen Cancuna. Entonces, como te sientas más cómoda y depende del área en el que tú estés. Normalmente, ya. si vamos a la otra zona, también intentamos usar su variante lingüística. Entonces, es eso, cómo te sientas más cómoda y donde estés más cerca también. No Ya, queremos muchas nosotros gracias, profe. forzar a que aprendan nuestra variante lingüística. No es esa nuestra intención. Simplemente que nosotros conocemos la nuestra y es la que estamos enseñando. Ok, aquí también un pequeño paréntesis que había una pregunta en Telegram. Pai también se usa como gracias en castellano y en quichua. Y es justamente, terminas de comer, pai mamá, pai papá, y lo decimos en castellano. Es una palabra quichua y viene de la contracción de yupai chani. Pero se ha contraído y ahora es común que todos digamos pai. Y pai es gracias en este caso. Siempre veremos también de acuerdo al contexto que quiere decir. Si está conjugando un verbo, pues es un pronombre personal. Pero si está en otra parte de la oración, querrá decir que está diciendo gracias. Entonces, para alguien que preguntó justamente, pero ¿por qué? Si pai es él o ella, ¿por qué por qué quiere decir gracias? Es una contracción de yupai chani. Ok, el ejercicio que está aquí lo llenaremos en casa de la página 55 y de la página 56 también. Y vamos a pasar ya para ir terminando al Mishki Shimi Rimai, que son las cortesías y despedidas. Estamos en la página 58 y continuamos. Las cortesías. Y ahí hablábamos justamente de nuestra lengua, que es amable, es cordial y es una de las más diplomáticas. Empezamos. Uyapai. Quiere decir, escuche, por favor. En este caso, el morfema pai, en quichua en sí, no, hay una palabra que usamos como por favor, que quiere decir amashina gukashpa, pero es casi un invento. Para poner por favor, es el morfema pai en la palabra. Uyapai. Por favor, escuche. Es lo que está diciendo en únicamente estas, en esta palabra con 6 letras. Uyapai. Por favor, escuche. Es amable, es formal y por favor. El momento que ponemos pai, estamos diciendo por favor. Alipacha es buenísimo. Ali era bien, bueno, y pacha es más grande. Sí, entonces alipacha es muy bueno, buenísimo. Kainanajunche, Kainajunguicho, perdón. Kainajunguicho, ¿está pasando bien? ¿Está atardeciendo bien? Es una forma de decir eso. ¿Está pasando el día? Yaikupashunju. ¿Podemos pasar? Cuando estás visitando a una familia y estás en la puerta, tú dices, Yaikupashunju, Mingachiwai. ¿Sí? Ese es justamente, ¿me permite llegar? ¿Podemos pasar? Y Upaichani, gracias. El otro también, sigamos con esto. Chishikaman quiere decir hasta la tarde. Chishi es tarde
y ponemos el morfema kaman, que quiere decir hasta, quiere decir hasta la tarde. Chishikaman. Ali punyata charipay. Que tengas un buen día. ¿Sí? Ali punyata charipay. Y ahí también está el tema de cortesía con el pay. No está diciendo únicamente Ali que tenga un buen día, sino que está diciendo que tenga un buen día, por favor. ¿Sí? Con esa cortesía que implica tener pay como por favor. Kaya kama, lo mismo. Kaya es mañana, kama es hasta y es hasta mañana. Shu punjabi rikurishun. Nos vemos otro día. Hasta kashkaman. Y este es hasta luego. O como a veces solemos bromear con esto que Terminator es lo que dice en la película, ¿no? Es hasta kashkaman baby. No dice hasta la vista baby. Dice hasta kashkaman baby. ¿Sí? Para que recuerden eso nada más. Ok, y entonces eso es igual los ejercicios también que tenemos que hacer. Y ahora vamos a alguien que nos ayude con los saludos de cortesía que tenemos. Aquí tenemos 108 personas que nos están levantando la mano. Muchas gracias por querer participar. Y vamos con Darla Melo. Ayúdanos, por favor. ¿Darla? ¿No? Pues entonces vamos con Juliet Pichamba. Juliet. Alituta. Kikin anachu pegu chimanda kangi. Kota kachimanda makani. Maimanda. Kota kachimanda. Pichamba kakai mantian. Chaimanda tapukupan. Ya. Ayúdanos, por favor, con los saludos y despedidas de cortesía. Uyapay, Alipacha, Kainahungichu, Yaikupacho, Yupaychani. Vamos, pero ahora con quichua y traduciendo también en castellano, por favor. Ya. Uyapay, por favor. Alipacha, buenísimo. Kainahungichu, está pasando el día. Yaikupashunyo, podemos pasar. Yupaychani, gracias. La siguiente página. Chishikaman, hasta la tarde. Alipunyata charipay, que tenga un buen día. Kayakaman, hasta mañana. Shupunjapi rikurishu, nos vemos otro día. Adiós. Hasta Kashkaman, hasta pronto, hasta luego. Yupaychan. ¿Y cómo dice Terminator? Hasta Kashkaman, baby. Baby. Muy bien. Ok, ¿alguien más que nos puedan ayudar? A ver, aquí me están diciendo algo que... Voy a compartir algo. Es el de aquí. Perdón. Ahora sí. Gracias, que estaba compartiendo la otra pantalla. Ok, sigamos. ¿Quién nos puede ayudar aquí? Aquí nos están levantando la mano o... Nicole Cárdenas, ¿nos puedes ayudar, por favor? Imanaya. Alipacha. Ya.
Uyapay, escuche por favor. Alipacha, buenísimo. Kainakunkichu está pasando el día. Yaikupashkunchu, podemos pasar. Yupaychani, Yaikupashunyu. Repite, por favor. Yaikupashunyu. Exactamente. Gracias. Siguiente. Shikaman, hasta la tarde. Ali Punchata, Charipay, que tengan un buen día. Kayakaman, hasta mañana. Shuk Punchapik Rikurishun, nos vemos otro día. Hasta Kashkaman, hasta pronto, hasta luego. Gracias. Sigamos ahora con Jordan Arias, por favor, si nos ayudas. Alipunja. Alituta. Estamos en Tuta ya. Alituta. A ver. Yupay. Ayupay, escuche por favor. Uyapay. Alipacha, buenísimo. Uyapay, perdón, ahí. No dice Ayupay, dice Uyapay. Uyapay. Exacto. Escuche por favor. Alipacha, buenísimo. Kainakunkuchu, hasta pasado el día. Kainajungichu. Muy bien. Está pasando el día. Yaikupashunchu, podemos pasar. Yupaychani, gracias. Siguiente. Las despedidas. Chishikaman, hasta la tarde. Chishikaman, hasta la tarde. Allí Punchata, Charipay, que tenga un buen día. Kayakaman, hasta mañana. Shuk Punchapik, Rukurishun, nos vemos otro día. Adiós. Rikurishun. Rikurishun. Toda la despedida, por favor. Hasta Kashkaman, hasta pronto, hasta luego. Allí. Listo. Vamos con la última persona que nos ayude. Jennifer Herrera, por favor. A ver, ya. Uyapay, escuche por favor. Alipacha, buenísimo. Kainakunkichu, está pasando el día. Yaikupashunku, podemos pasar. Yupaychani, gracias. Muy bien. Chishikaman, hasta la tarde. Ali Punchata, Charipay, que tenga un buen día. Kayakaman, hasta mañana. Shuk Punchapik, Rikurishun, nos vemos otro día. Adiós. Hasta Kashkaman, hasta pronto, hasta luego. Muy bien. Entonces, tenemos hasta aquí la clase del día de hoy. Queda como tarea, por favor, los ejercicios que están en la página 61, los ejercicios de la página 57, 56, 55, favor, hacerlos en casa. Y los revisaremos en el siguiente repaso antes de iniciar la siguiente clase del día lunes. El día lunes vamos a ver los números y los colores. Vamos a hacer esos dos temas, a ver si alcanzamos. Creo que normalmente cuando tenemos unas clases hacemos dos temas por clase, pero parece que nos va a faltar tiempo, así que iremos viendo si hacemos únicamente un tema por clase para que tengan una mejor comprensión de
de cada una de de los temas que estamos planteando. Entonces, eso es por el momento, y lo que iríamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Antes de empezar con las preguntas en Zoom, vamos a ir a Telegram y ahí vamos a ver algunas de las preguntas que existen en nuestro chat, y luego de eso pues empezaremos a responderlas. Compartamos ahora el chat de Telegram. Muy bien. Estamos en nuestro chat de Telegram. Hay 391 comentarios. Se mueve bien este chat. Ahí también agradecer a las personas que tienen un nivel medio y avanzado en Quichua, que están ayudando a los nuevos, que como toda lengua desconocida, pues cuesta un poco, pero tenemos la buena voluntad de algunas personas que voluntariamente están ayudando, respondiendo, compartiendo los libros, y algunos otros también que están apoyando en traducciones muy sencillas. Bueno, este es el chat en el que nosotros nos movemos. Aquí está el libro de Quichua también. Y aquí dice una pregunta también que vamos a ir respondiendo. ¿Dónde puedo adquirir los textos? Lo que tenemos conocimiento no están en venta. Nosotros los tenemos en KichuaNet y los ofrecemos gratuitamente. No es un producto nuestro, no lo hemos hecho, lo hemos escaneado en algún caso y el otro también nos lo han compartido, y eso es lo que nosotros podemos ofrecer, pero no sé dónde los puedan vender. De lo que yo tengo conocimiento, el único lugar donde hay un diccionario quichua es en la librería Aviala en Quito. En Imbabura no existen diccionarios, pero tenemos las versiones digitales en quichua.net, la sección libros, que tranquilamente los pueden bajar gratuitamente y tenerlos para ustedes. Aquí está preguntando alguien. ¿Te quiero o te amo a mi mujercita? Investigué, pero no sé si estaría bien dicho o escrito. Huyaiki, Ñuka o Armigo. Huyani sería. Huyani. Entonces, hagamos esto. Te amo, mi mujercita. Ayudemos con este también. Acá está. Vamos por acá y ahora voy a cambiar. Ok, ahora voy a cambiar al otro. Estoy en Word. Aquí. Ok. Te amo, mujercita. Haríamos la forma de sujeto, complemento, verbo. ¿Cuál sería en este caso sujeto? ¿Alguien? A ver, Lili Guamán está aquí hablando. Le demos micrófono acá. No, ya se me perdió. Jennifer Flores. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Estás ahí? No. A ver, ¿quién nos levanta la mano? Veamos aquí. A ver, aquí.
¿Quién nos puede ayudar con esto? Que están aquí algunos levantando la mano. Maya Males, ayúdanos por favor. ¿Cómo sería te amo mi mujercita? Bueno, mujercita sería Guarmigu, ¿no es cierto? Y se podría decir Ñuka Guarmigu, o sea, Ñuka Guarmigu, y te amo, te amo, ¿cómo se dice? Te amo, no sé cómo se diga. O sea, yo sabía cómo se tenía que poner. Ok, Ñuka bien. Guarmigu. Muchas gracias. Apaga el micrófono, por favor. Entonces el sujeto sería Ñuka Guarmigo. Y aquí, ¿cómo te digo yo te amo? Es Kikinda Huyani. El verbo siempre va al final. También pudiera ser Ñuka Guarmigo Kanda, que viene del can a ti. ¿Recuerdan? El kikin, can. Y estamos poniendo aquí el morfema a ti. Entonces es Ñuka Guarmigo Kanda Huyani. Ñuka Guarmigo Kikinda Huyani. Eso que diría te amo mi mujercita. Volvamos nuevamente a Telegram y veamos si hay más preguntas. A ver, a ver. La elle, ¿cómo se pronuncia en Alipunja? Lo dicho, Ali o Allí, depende de donde se encuentren. Nosotros aquí en el norte decimos Ali. La elle se pronuncia ahí como L nada más. Alipunja. Hay algunos por ahí. A ver, más preguntas. Veamos por acá. Aquí vamos poniendo. Los que me han mencionado, vamos viendo ahí. Sería excelente que el profesor lea las instrucciones del libro en quichua para familiarizarnos un poco con el acento. Es lo que estamos intentando hacer. Hablar en nuestro acento, es lo que nosotros hacemos. Entonces, en el caso de Taita, ¿qué significado tendría? Como para decir Taita, padre Imbabura. Para nosotros es nuestro padre. Además de una deidad, es nuestro padre. Por eso es Taita Imbabura. Para nosotros es nuestra padre. ¿Qué más hay? Bueno, los reemplazables, eso ya. El profe se olvidó de compartir el libro, no, está en Telegram. Veamos qué más hay. Es ñuño, no ñuño. Bien, la vocal O no existe en quichua. Qué bien, ya están aprendiendo esos conceptos. Disculpe, tengo entendido que ñuño es seno o teta. No, es chuchu. Seno o teta es chuchu. Shimi no quiere ser vocabulario, también quiere decir boca, también quiere decir lengua, cuando estamos hablando de idioma, también quiere decir idioma y también quiere decir vocabulario. El vocabulario, sí. No puedo abrir el link.
Lengua runa quichua. A ver, veamos. Preguntas por acá. Diego Patiño, I have a question. Go for it. Make the question. Aquí también estamos con... Tengo una duda. ¿Existe alguna diferencia entre la traducción de amar y querer para la oración del ejemplo anterior? Amar es una cosa, querer es otra cosa. Amar en quichua es huyana y querer es munana. ¿Sí? Son igual que en el castellano, son cosas distintas. Están relacionados con la otra persona, sí, con las otras personas, pero tienen otro significado. Mujer sería sujeto, está bien. Profe, ¿cómo se dice yo quiero o yo deseo? Ñuka munani. Viene del verbo querer. Ñuka munani. Así se diría. Alituta, quería saber, ¿se pueden separar en sílabas las palabras para una mejor lectura o se debe siempre leer de corrido? Al inicio, como práctica, es lo que nosotros hacemos, dividimos las palabras por morfemas y raíces. Entonces, sí, si es al inicial, se pudiera hacer, pero la forma correcta es escribirlo sin espacios y sin guiones. Igual, saludos para Santa Elena, qué bueno que estén por acá. How I told I want this in Quechua. We say kaita munani. ¿Cómo se dice quiero esto? Sí, es lo que está preguntando también. Listo, sigamos con otra preguntita más y vamos al Zoom para las preguntas. Alituta, profe, una pregunta. He escuchado que también usan pagi para decir gracias. ¿Es una forma de pronunciar pai o no es correcto? También se escucha pagi. Aquí en Imbabura también decimos pagi. Pero nosotros hemos hecho un mínimo análisis y pagi viene del Dios le pague. ¿Sí? Es una palabra castellana quichuizada. Pero como no hay la E, se dice pagi. ¿Sí? Entonces, es lo que se dice también pagi, pero es una palabra castellana. Entonces, y los dos se pueden usar, o usamos normalmente pai y pagi. Y bueno, tenemos 10 minutos más. El resto de preguntas, las de Telegram, las iremos respondiendo en cuanto podamos. Ahora vamos con las preguntas en Zoom. A ver, los que tengan preguntas en Zoom, por favor, hacer las preguntas correspondientes. A ver, vamos aquí con... Adri Obando. Adri. No quiso participar, apagó el micrófono. Entonces,
¿Quiénes están levantando la mano? Aquí hay algunos que es, por ejemplo, Río Sigala, Río Frío. Hola. No, tampoco. Río Sigala, ayúdanos si tienes alguna pregunta. Hello. Estuviste levantando la mano. Sí, gracias. ¿Me puedes escuchar? Sí, te estoy escuchando. Gracias. Perdón, mi español no es muy bueno. Entonces, perdón adelantado si no me comunico muy bien. Una pregunta. Cuando termina estas clases, ¿va a haber otra oportunidad para continuar estas lecciones online? Porque es bastante y quisiera aprender el lenguaje. Sí, esta es una clase gratuita, básica, para más que todo motivar a las personas que pudieran tener interés de aprender nuestra lengua ancestral. Pero luego habrán los cursos formales. Estamos ahora en el proceso de cambiarnos a una escuela de lenguas virtual. El COVID ha hecho justamente que de aquí en adelante la forma en que vivíamos, la forma en que aprendíamos, la forma en que hacíamos cosas van a cambiar y están cambiando. Y una de esas justamente es la educación. Y la educación en línea, la educación a distancia, pues ahora con las herramientas que tenemos ya se pueden implementar incluso para la enseñanza de lenguas. Pero tenemos que mejorar metodologías, tenemos que adaptar materiales. Entonces, estamos en ese proceso y esperamos que posiblemente para finales de mayo o mediados de junio, después que terminemos el curso, podamos ya tener una propuesta, una oferta formal de cómo serían los cursos, de qué tiempo serían, de cuál sería el A1, el A2, el B1, el B2, el Advanced y todo lo demás, cuánto tiempo requeriría cada uno de los niveles, qué tipo de procedimiento usaremos para cualificar a cada uno de los estudiantes y las herramientas que usemos. Entonces, estamos igual que todos en ese proceso de adaptación a la nueva realidad. Pero nuestra intención es justamente ser una escuela de idiomas virtual, una escuela de quichua virtual. Y es lo que nosotros estamos. Ahora estamos practicando justamente con nuevas herramientas. La semana pasada tuvimos algunos inconvenientes. Esta semana ya estamos mejor. La siguiente estará mucho mejor también. Entonces tendremos ya el material adaptado también y la metodología que también nos estamos adaptando. Entonces, nos mantendremos en el chat de Telegram y ahí iremos enviando la información de cuándo ya estamos, de cómo serán los cursos y todo lo demás. Entonces, volver la insistencia a los que no están en el grupo de Telegram, por favor, incorporarse y ahí estaremos informando de todas las novedades que tengamos para el futuro. ¿Puedo hacer 3 preguntas más? ¿Está bien o una más? Una más. A ver. Ok. Cuando estábamos aprendiendo cómo saludarnos, noté que cuando hubo esa parte cuando la señora dice mi nombre es y dice Sisa mi, si su nombre es Flor, es Sisa, ¿por qué puso mi al final de Sisa? ¿Por qué no dijo Sisa nomás? Porque el mi es un morfema de afirmación. Si pueden revisar la página web que envié, el enlace donde están los morfemas, y ahí justamente podrás ver el significado del morfema mi. Y es lo que dice, sí, yo soy Sacha. Ok. Es una forma de afirmación que se usa en nuestra lengua. Okay. Gracias.
Con gusto. You're welcome. A ver, vamos por acá también. Aquí hay... Tenemos 5 minutos más. No estamos pasando media hora, pero creo que vale la pena. Aquí... A ver, a ver. A ver, Anita Vicuña, tu pregunta. Muy buenas noches con todos, Adituta. Yo quería saber, bueno, nos había mencionado que no existen palabras agudas, ¿cierto? Todas las palabras son graves en quichua. Sin embargo, cuando hacíamos las preguntas por ejemplo, decíamos kikinga. Exactamente, eso es para denotar una pregunta. Cambiamos la tonalidad para denotar una pregunta. O sea, solamente en el caso de pregunta podemos dejar el estrés, o sea, el acento para la sílaba final, que quedaría como una palabra aguda. Sí, para pregunta y para también cuando es expresivo también. Pero normalmente la palabra, lo que nosotros nos referimos es a la palabra raíz es grave. Pero luego cuando ya van con los morfemas puede variar. ¿Sí? Ok. Ya, muchos, yupaychani. Y matacha. ¿Alguien más por acá? A ver, a ver, a ver. Reiniciar aquí audio de... ¿Alguien más que tenga preguntas? Ok, aquí vamos con William Andrade ahí. Mejor también ahí viendo porque el otro... Reiniciar audio. Listo, William. Adituta, hace 30 años dejé de estudiar quichua por situaciones. Claro. Me parece que ha cambiado bastante. Había el ñuca y el ñucaca. Ahora están diciendo solo ñuca. Ñuca yo. Ñucaca hace 30 años también me decían que era yo. O el ñucapaj, que decía que era mí. Entonces, no sé si es que ha cambiado la estructura de esta situación. Porque ñucaca, kikinka, y era ñucapaj para decir mío o de mí. ¿Estoy bien o se cambió esta situación en los últimos años? No, sigue siendo igual. Sino que a lo mejor se entendió distinto, porque ñucapa justamente es eso. Ñuca con el morfema pa, que quiere decir mío, de mí. Mío, sí. Entonces esto es de mí. Ñucapa quiere decir mío. Y el otro es ñucaca, es yo. Es el morfema como afirmación, sí, yo. No es únicamente ñuca, no es únicamente yo. Estás mencionando sí, yo. Estás mencionando algo adicional con el morfema K. No, entonces podría decir ñucaca también. Ñucaca o ñuca. Pero depende. Ñucaca, sachami cani. Ñucaca guyán mi cani. Ñucaca yachacún mi cani. Ñucaca... Por eso, pero lo que estás añadiendo ahí es justamente, sí, yo me llamo, yo soy, y ese es justamente el morfema K en este de ahí. Ya. No ha variado nada, simplemente que dentro de esa oración debe estar el morfema K. Ñucaca. Listo. Yupaychani, profesor. Con mucho gusto. Sigamos, ¿alguien más? Estoy viendo las cámaras, a ver, alguien que levante la mano, que quiera preguntar. Listo.
Son las 9 de la noche, nos hemos pasado media horita más. Parece que se va poniendo interesante el tema. Entonces, por mi parte, pues, agradecerles por vuestra atención, agradecerles por vuestro tiempo, por las ganas de aprender nuestra lengua. Como ustedes están viendo también, no somos únicamente de la sierra o somos solo quichuas los que estamos queriendo fortalecer nuestro idioma, sino que hay de todos los lados. Y entonces eso para nosotros desde KichuaNet es un incentivo para continuar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, les dejamos las tareas que habíamos mencionado. Para el lunes, por favor, revisar. Volvemos a las unidades de los números y los colores. Vamos a jugar un poquito con eso. Y este fin de semana que sigan disfrutando y que sigan también practicando algo de quichua, que vayan escuchando. El Telegram estará abierto para que puedan conversar, preguntar, pasaremos material también. Entonces, cuando quieran, podemos interactuar por nuestro canal de Telegram. Por mi parte, Shungumanda y Upaychani, se les agradece de corazón. Kayakaman.